un conocimiento de lo que está ocurriendo en la ciudad y por eso se orienta a hacer un estudio, digamos, clásico de medición de la gentrificación para terminar en una fase que sí es más reflexiva sobre los procesos históricos que ha vivido la ciudad. Bueno, sobre el término gentrificación hay un gran debate en el cual para esta presentación yo no voy a ahondar, sino que voy a remitirme de una vez al concepto de gentrificación que se utilizó en este estudio, y es el enfoque de la oferta o el enfoque macroeconómico que se basa en entender la gentrificación como un proceso que es promovido por las mismas empresas inmobiliarias. Es un proceso de reestructuración espacial que tiene recambio poblacional y sus dos características centrales son producir y capturar brecha de renta urbana, que es un concepto proveniente del Niels Bitt, y generar expulsión de población. La brecha de renta en este concepto es la diferencia entre la ganancia que obtiene el propietario original, habitante residente, y la que obtiene el empresario inmobiliario. Para producir esa brecha es necesario devaluar la renta actual capitalizada y sobrevalorar la renta potencial. ¿Qué significa esto? En sencillo, si el barrio se deteriora o estigmatiza, la vivienda se devalúa, y si al mismo tiempo se renueva y se pone de moda ese barrio, genera una expectativa que hace aumentar los precios del mercado de la vivienda. Aquí la clave es la acción del marketing urbano que emprenden las mismas empresas inmobiliarias, pero además entender el apoyo de gobiernos locales y nacionales, desde políticas macro de vivienda hasta planes de renovación y repoblamiento. Desde este punto de vista, la gentrificación no es exclusiva de zonas céntricas, puede presentarse también en contextos rurales, en asentamientos informales, en zonas turísticas y en espacios tanto urbanos como periurbanos. Y también en diferentes procesos de desarrollo urbano como la renovación urbana, el rescate patrimonial, pero también el redesarrollo, la verticalización y el recambio de stock edificado residencial. ¿Por qué es negativa la gentrificación? Porque esa renta urbana es acumulada en pocas manos por las empresas inmobiliarias. Por un lado, por las ganancias que se obtienen sobre cada unidad habitacional, pero también porque se apropian y acumulan el suelo urbano con el mayor valor y las zonas de la ciudad de mejor calidad de infraestructura y servicios en las que ha habido una inversión estatal histórica. Es un mecanismo de disposición de la ciudad y de la vivienda de los sectores populares que históricamente han habitado estas áreas de la ciudad. El desplazamiento de población se entiende como de varios tipos. Hay un desplazamiento directo, que es cuando se hacen proyectos que expropian y por la fuerza expulsan a la población o con aumentos de arriendo e impuestos territoriales desmedidos. Hay un desplazamiento de tipo cadena, cuando el barrio decae, hay despoblamiento y hay deterioro, eso puede tardar años. Y el desplazamiento exclusionario, que es el más común, cuando hay presión por desplazamiento, es decir, la incapacidad de las familias para adquirir una vivienda en una zona que por haber sido gentrificada aumenta significativamente el costo de las viviendas y el costo de vida. Esto es lo que podríamos decir, quizá, viéndolo aquí en la GAM, como por ejemplo cuando nos cambian la pulpería por el fresh market, ¿no? ¿Qué no es gentrificación? En este concepto es importante recalcar que la gentrificación es un proceso en el tiempo y espacial. No es la gentrificación un momento, ni tampoco la gentrificación un artefacto. Es decir, es un error confundir el edificio en sí o la torre en sí con gentrificación, o decir que en un barrio hay gentrificación porque ahí está la tienda de diseño o el condominio cerrado o el brunch o el taller de artistas y todos estos elementos que se relacionan con la gentrificación, incluso un poco como de moda, ¿no? Tampoco es gentrificación el hipster caminando por la calle. Sin embargo, en un proceso de gentrificación todo esto puede estar presente o no.
porque puede ser parte de la acción del marketing urbano que emprenden las empresas inmobiliarias para poner barrios de moda y generar esa brecha de renta que es necesaria para aumentar sus ganancias. Así las cosas, desde esta postura teórica que trabajamos, la gentrificación se explica desde las estructuras capitalistas que la generan, pero considerando las particularidades sociológicas, culturales e institucionales que este fenómeno adquiere en cada lugar, y por eso también es necesario un acercamiento por casos. En estos fenómenos pueden identificarse y estudiarse fenómenos culturales que acompañan el proceso de gentrificación, como la publicidad, el marketing, los estilos de vida y vida cotidiana y cambios en la estructura de la cultura urbana. Pero, como decía, el centro del análisis es la verificación o no de la brecha de renta en una ciudad como la GAM. Entonces, la investigación tuvo como pregunta, bueno, ¿se presenta gentrificación en la GAM de Costa Rica? ¿Y cuáles son sus características y particularidades sociológicas y culturales? Interesa también determinar la magnitud y la evolución de esa gentrificación, sus características de la ciudad que la hacen posible y las zonas y tipos de desarrollo inmobiliario donde éstas se presentan. El estudio entonces trabajó con un acercamiento por capas, y el primer acercamiento fue una primera fase escala macro, nivel de cantón, en donde se calculan la brecha de renta y la magnitud de la expulsión potencial de población, pero a través de datos, estadísticas económicas de mercado de la vivienda y a través de promedios cantón. En una segunda fase, una escala micro, se trabaja a nivel de unidad de estadística mínima y ahí se determinan las características sociales y urbanas de las zonas que están en proceso de gentrificación a través del microdato censal. Y en una tercera fase, en un abordaje cualitativo de escala micro de barrios, se exploran las características sociales, culturales e institucionales de las zonas en proceso de gentrificación. Entonces, en una primera fase, ¿qué encontramos? Encontramos una zona en rojo en donde hay enormes brechas de renta acumuladas y una enorme también expulsión potencial de población. Y aquí es importante aclarar qué entendemos por expulsión potencial, porque como los procesos pueden ser relativamente largos, generalmente no se trabaja con un indicador que mida concretamente cuánta es la población que ya emigró, sino que la expulsión potencial, significa que si en una zona los salarios promedio de sus habitantes no tienen el poder adquisitivo para acceder al precio comercial de las viviendas que se están construyendo en su zona, ahí hay una expulsión potencial. Entonces, empecemos a ver estas zonas. La zona rojo es donde hay una gentrificación, digamos, consolidada. Aquí hay brechas de renta altas y gran expulsión de población potencial. Aquí está San José, Escazú, Santa Ana, Corridabat, Heredia, Barba, Santo Domingo, Santa Bárbara, San Rafael, San Isidro, Belén, Flores y San Pablo. ¿Cómo podemos interpretar esta zona? En esta zona la brecha de renta alcanza hasta los 431,000 colones por metro cuadrado, la ganancia del inmobiliario. Esto es que el empresario inmobiliario obtiene una ganancia de hasta el 1.163% con respecto a la ganancia obtenida por el propietario habitante. En cuanto a la expulsión potencial de población, si consideramos el promedio del precio comercial de la vivienda en esta zona y su respectiva cuota hipotecaria y el salario promedio de la población, resulta que las cuotas representan desde un 120% hasta un 500% del salario mensual. Aló. Hasta un 500% del salario mensual, y aquí hay que tener en cuenta, sin olvidar, ¿verdad?, que estamos hablando de promedios cantón. Es un indicador grueso y ya veremos el indicador de pequeña escala.
Hay un estudio del mercado de la vivienda del CIMPE con el cual se hacen, del CIMPE de la UNA, con el cual se sacaron estos datos, que señala que la oferta de vivienda en estas zonas está dirigida a los últimos 2 quintiles de ingreso y que por sus características y acabados solamente son viviendas de lujo de muy altos precios. Señala también que justamente en esos 2 quintiles es donde se presentan los menores indicadores de solvencia o capacidad adquisitiva de la vivienda, lo que respalda nuestro hallazgo de alta expulsión potencial de población. Eso porque la vivienda ofertada para los primeros quintiles sí goza de subsidio estatal. Esta zona es de una gentrificación, podríamos decirle, consolidada desde los 90, cuando empieza a crecer Escazú, Santa Ana, luego Heredia, y por otro lado las torres de Paseo Colón y Sabana. Entre el 2000 y 2005 y 2006, que son estos datos del CIMPE, el incremento de la inversión extranjera inmobiliaria en esta zona fue de hasta un 500% y se concentraron aquí el 34% de todas las viviendas construidas en la GAM en esa zona. En las zonas verdes no tenemos brecha de renta ni expulsión potencial de población, pero entre estas dos zonas hay una diferencia importante y por eso las clasificamos diferentes en la tipología. La zona verde claro, que son las áreas de Alajuela, Atenas y Poás en el oeste, y Alajuelita, Desamparados, Acerrí, y Cartago, Paraíso, La Unión, Oriamuno, El Guarco y Alvarado. En estas zonas no hay brecha de renta ni expulsión de población. ¿Cómo interpretamos esto? No quiere decir que hay construcción sin ganancia. Usando datos promedio, lo que queremos decir es que considerando el precio promedio de la vivienda de la zona no es rentable. De hecho, en esta zona, para el periodo en estudio, no hay muchas construcciones. El mismo estudio del CIMPE señala que el mercado de la vivienda en estas zonas y en Acerrí, Alajuelita y Desamparados hasta el 2006 está dirigido a los primeros 2 quintiles de ingreso, con lo cual las brechas de ganancia son menores para el empresario inmobiliario y además la vivienda accesible por parte de la población mediante subsidio estatal. Sin embargo, llama la atención el gran aumento de inversión extranjera inmobiliaria que va de un 220% hasta un 2.380% en los cantones de Cartago y un 430% en Atenas. Este aumento es muy superior incluso al de la zona en rojo. Entonces, dado este aumento de inversión, pero no oferta de vivienda, lo que se podría afirmar intuitivamente es que la inversión fue en compra de terrenos. Y por eso es que aún no hay brecha de renta ni expulsión de población, porque el mercado sigue su patrón tradicional y crecimiento natural, al menos hasta el año 2006. Pero en los años posteriores, como sabemos, a simple vista, esta zona de Cartago se ha urbanizado aceleradamente, una vez que Heredia se ha saturado y se han limitado los permisos de construcción por las afectaciones ambientales sobre mantos acuíferos. También sabemos que en los años posteriores al trabajo del CIMPE, los planes reguladores de Cartago, que fueron los únicos aprobados, elaborados por el programa, aprobados por el INBU, fueron actualizados y en esa actualización hay una cantidad importante de tierras con cambio de uso de rural urbano. Lo mismo ha sucedido en la zona a lo largo de la Ruta 27 desde la apertura de la carretera. Es por todo esto que a esta zona entonces le llamamos de gentrificación potencial. La zona 3, que es la verde oscuro, es más pequeño. Aquí está Goicoechea, Vázquez de Coronado, Tibás, Moravia y Montes de Oca. Aquí tampoco hay brecha de renta ni expulsión de población potencial. Sin embargo, no hay acumulación de brecha de renta porque el precio de las viviendas no es muy elevado en promedio. Al igual que en el territorio anterior, la oferta de viviendas en promedio no aumenta significativamente y la expulsión de población es de nula a baja porque hay una parte importante de los residentes habituales que sí puede acceder al costo de las viviendas nuevas que se ofrecen. La zona que es la excepción a este promedio son las partes altas de Moravia. La diferencia con el territorio 2 es que acá no hay inversión extranjera inmobiliaria y no hay condiciones favorables para la construcción vía expansión de la frontera urbana sobre áreas rurales, pues se trata de cantones urbanos consolidados y antiguos que ya están saturados y que no son atractores de inversión, pues el costo de la tierra es elevado. Esto debe comprenderse en el contexto de la debilidad en herramientas de renovación urbana y subsidios que tenemos en nuestra legislación urbana. En la segunda fase bajamos a la escala
para ver las características de las zonas y los barrios. Aquí utilizamos indicadores de condiciones para la gentrificación, les llamamos así. Son las zonas rosa, amarillo y celeste en varios niveles. Y aquí los indicadores de condiciones para que haya gentrificación es que haya vivienda deteriorada, envejecimiento de la población y alto porcentaje de población en condición de pobreza. También los indicadores, y también acá los indicadores de gentrificación avanzada, digamos, que estamos utilizando la magnitud de la inmigración, la comparación entre el nivel socioeconómico de la población que inmigra y de la que reside de forma permanente, y el tipo y tenencia de la vivienda de la población que llega. Y aquí es interesante porque entonces en estos dos mapas a pequeña escala lo que nos sirven es un poco para elegir algunas zonas para la tercera fase de tipo cualitativa. Vemos, por ejemplo, aquí en este mapa que las zonas azules más oscuras es donde hay el indicador de gentrificación avanzada que estamos usando, y este indicador entonces más que todo fue el que usamos para la tercera fase para hacer una selección de zonas y barrios. Y aquí entonces el proceso que seguimos fue tomar estos mapas, estas pequeñas manchas, y de forma, digamos, artesanal hacer una búsqueda por Google Maps o Google Earth, y nos llevan directamente a este tipo de desarrollos. O sea, el indicador capturó totalmente el proceso y nos lleva exactamente a este tipo de desarrollos. Estos son en Curridabat, San José y Flores en Heredia. Y por decir solo unos casos, unos ejemplos, entonces acá en Flores, por ejemplo, bueno, ¿cuáles son entonces los indicadores que vemos en esta fase? Bueno, ya no indicadores, en esta fase cualitativa, lo que hacemos es acercarnos ya a las zonas y barrios. Ya tenemos un mapa base donde sabemos dónde están las mayores brechas de renta, y lo que queremos con el acercamiento cualitativo es conocer el cuadro completo y saber qué está pasando en cada zona, qué está haciendo el municipio, qué están haciendo los privados, qué están haciendo los vecinos, ¿no? Estamos viendo variables como marketing urbano, cambios recientes en el uso del suelo, modificaciones a planes reguladores, presión por compra de terrenos, trayectorias residenciales de los expulsados y movimientos vecinales si es que existen. Y aquí nos encontramos, por ejemplo, en Flores. Este caso está sobre una zona que en el plan regulador se supone es una zona de tránsito. Sin embargo, lo que tenemos encima es una pequeña ciudad o condominio cerrado, y está en una zona que en su contexto, que es la zona rosada con achurado, su contexto es de una zona de expansión de mediana densidad según el plan regulador. Tenemos, por ejemplo, el caso de San José, y estamos haciendo, bueno, esto todavía está en proceso, estamos haciendo alguna exploración de algunas zonas. Esto es Barrio México, con altísimas condiciones para la gentrificación por el deterioro habitacional y algunas obras de renovación urbana. Y aquí, bueno, sobre el tema de los movimientos sociales es muy interesante porque, por ejemplo, el martes hablábamos de esto, por ejemplo, el martes hablábamos de esto en la otra presentación y decíamos, bueno, no vemos en la gama o en estos barrios movimientos sociales en contra de la gentrificación como lo que vemos en algunas otras ciudades, pero esto es un blog de un grupo de vecinos en el barrio de Las Tarrias en Chile, donde, por ejemplo, ellos denuncian día a día pequeños cambios que van viendo. Y este es un posteo que habla de cómo expulsaron al zapatero del barrio después de 47 años de ocupar la misma vivienda de alquiler para derribar la zona y hacer una torre. Bueno, aquí en Costa Rica no tenemos movimientos sociales, si lo que queremos ver, vecinales, si lo que queremos es ver organización articulada, permanente, no. Pero sí, al conversar con los vecinos de los barrios, ellos están observando los procesos y han identificado problemáticas y tienen preocupaciones, ¿no? Por ejemplo, la gente de Barrio Luján, aquí no hay brecha de renta, pero dice, se está transformando nuestro estilo de vida, esto es Aranjuez.
La gente también de algunos barrios como La Soledad, etcétera, nos decían cosas como, bueno, se habla del despoblamiento de San José y de cómo con esa idea del despoblamiento de San José se pretende hacer renovación urbana y sin embargo hay todavía vecinos que tienen sus actividades incluso comunitarias como esta, el Vía Crucis en Semana Santa recorriendo la avenida central en medio de las tiendas. Entonces ellos nos decían, hay una cultura urbana fuerte todavía que queremos preservar. La preocupación, por ejemplo, de vecinos que viven en los alrededores de la renovación del área urbana de Pacífico González Víquez, que está emprendiendo el BIT, y en talleres que hicimos hace unos meses, encontramos preocupaciones de, por ejemplo, este grupo de vecinos de Barrio La Dolorosa, que se reúnen regularmente, incluso ya no viven en el barrio y siguen llegando a reunirse para hablar problemáticas de su comunidad, los vecinos de Barrio Luján, los vecinos de Los Ángeles, etcétera. Y si nos vamos al área de Amón, Otoya, Escalante, Los Yoses, encontramos un plan regulador que en todo lo amarillo dice, declara una declaratoria de renovación urbana. Los vecinos están trabajando en conjunto con el TEC en un proyecto para la preservación del patrimonio arquitectónico de Amón. Vemos algunos proyectos que se están desarrollando por parte de privados, por ejemplo en la California, los procesos que está viviendo Escalante, que bueno, los comentamos también un poco el martes, un proceso de transformación muy acelerado que en una primera fase fue impulsado por los mismos vecinos y ahora más bien hay oposición. Y aunque Escalante no está en una zona donde realmente haya brecha de renta por ahora, ¿verdad? Porque es una zona donde todavía no hay construcciones nuevas hasta ahora, pero ya está SO Escalante, viene Urban Escalante y lo comentábamos el otro día, una urbanizadora, un grupo inmobiliario como COR, que de manera llamativa organiza actividades culturales en el mismo barrio para ponerlo de moda, y esto fue la no bienal de arte dentro del edificio en construcción de Urban Escalante hace un par de semanas. También vemos procesos en un barrio como Los Yoses, que todavía no tiene brecha de renta, todavía no hay construcciones nuevas, pero una gran presión por expulsión de población, derribaron la Casa Piri y demás, y vecinos organizados con los colectivos de artistas y la Asociación Nueva Acrópolis para promover la declaración de la protección del patrimonio arquitectónico de Los Yoses y detener el proceso de gentrificación. ¿Puedo decir las conclusiones? Bueno, muy rápido. De acuerdo con estos resultados, lo que nosotros encontramos es que la gentrificación en la GAM es básicamente rural, más que urbana. Ocurre esto se hace posible por estar en un escenario de urbanismo neoliberal completamente. O sea, sabemos que desde el Plan GAM del 82 se viene promoviendo un esquema de gestión urbana que no ha sido aprobado para cambiar un esquema de tipo empresarial en donde puedan haber alianzas público-privadas y otras herramientas de gestión mixta y figuras legales y financieras que podrían otorgar mejores condiciones para la acción del sector inmobiliario y planes de renovación y repoblamiento, pero esto no ha sido aprobado. Tenemos más bien un escenario de una gestión urbana neoliberal y no empresarial, como se observa en otras ciudades latinoamericanas, porque tenemos un Estado que actúa más por ausencia y omisión, no financia ni ejecuta proyectos ni facilita los proyectos del sector privado. El caso de Costa Rica muestra lo que se podría denominar un atraso en las políticas urbanas necesarias para gestionar y acelerar la gentrificación, sin que esto signifique que no haya procesos de urbanización privada que están gentrificando. Por supuesto, vía especulaciones, sin apoyo financiero ni administrativo. Por ejemplo, en otras ciudades hay herramientas financieras y legales que hacen que, por ejemplo, los inmobiliarios sean subsidiados, hayan exenciones de impuestos o hayan bonos urbanos para los compradores,
promoviendo la vuelta a la vida en el centro, y en Costa Rica no tenemos ninguna de estas figuras. Por eso, formas de urbanización, por ejemplo, como la renovación de edificios desocupados, es totalmente inviable para el desarrollador, y sin embargo, la acción de los gobiernos locales es muy fuerte, apoyando más bien los cambios de uso de suelo para favorecer la urbanización, y en eso hay mucho también mecanismos de corrupción. La gentrificación entonces es básicamente rural, y se basa en capitalizar la brecha de renta que se obtiene de un suelo de bajo costo, el rural, y la venta de vivienda de altísimo costo rural y urbana. Por eso lo que encontramos en San José es que más que todo hay condiciones de vulnerabilidad para la gentrificación, y hay zonas que ya se encuentran con declaratorias de zonas de renovación, pero siempre existe la ausencia de subsidios a los desarrolladores y otras figuras. La gentrificación se produce más por desarrollo, verticalización y recambio de stock edificado, y mediante la figura del condominio horizontal y vertical, y menos por la renovación urbana. Aquí la gentrificación parece producirse en una especie de paraíso inmobiliario, en donde el volteo de tierras rurales y la especulación generan brechas de renta insólitas, no registradas en otras ciudades latinoamericanas.